Previamente, el protagonista ganó el primer lugar en el examen de chamanes. En la sala del ritual, Don dibujó un círculo mágico en el suelo, colocó los ingredientes a su alrededor y situó el cardiolis en el centro. Comenzó a recitar un canto sagrado, invocando a los espíritus de la tierra, fuego, agua, viento y a los guardianes de los 4 elementos. Les pidió ayuda para transformar el cardiolis, iluminándolo con una luz intensa mientras lo disolvía en niebla. Y Spix explicó que el cardiolis estaba lleno de energía oscura y que necesitaban un ritual especial para purificarlo. Dijo que el protagonista era afortunado de que Don realizara personalmente el proceso. El joven, impresionado, preguntó mentalmente si eso era un auténtico hechizo chamánico. Don continuó pidiendo a los espíritus que reforzaran el poder de la tierra y purificaran el núcleo del objeto con llamas sagradas. En ese momento, Sakura confirmó para sí misma que lo que presenciaba era un auténtico hechizo chamánico. Recordó que los chamanes también eran una especie de magos, y que mientras más complejo fuera el conjuro, más tiempo tomaría pronunciarlo. Supuso que aquel ritual pertenecía a una rama muy específica de la magia. A continuación, Don invocó la suavidad del agua para limpiar el espíritu de la piedra, el soplo del viento para disipar la oscuridad y deseó que la piedra se llenara de luz pura. Finalmente, golpeó el suelo con su bastón, sellando el hechizo, y en nombre del chamán pidió que la piedra recibiera nueva vida. Corrientes de energía envolvieron el cardiolis, que luego fue entregado al protagonista. Don explicó que, a partir de ese momento, solo él podría utilizarlo. El joven lo recibió sorprendido y agradecido, admitiendo que el ritual había sido asombroso. Don entonces explicó que existían 3 niveles de cardiolis, inferior, medio y superior. Contó que muchos exploradores morían en zonas oscuras por usar piedras de baja calidad, ya que estas también estaban influenciadas por la oscuridad. Afortunadamente, el cardiolis entregado era de calidad media, lo cual aumentaría la experiencia ganada en esas zonas peligrosas. El protagonista consideró que había tenido suerte, ya que eso le permitiría subir de nivel más rápido. Don confirmó que, cuanto más difíciles eran las zonas, mayores eran las recompensas. Sin embargo, les advirtió que no debían confundir una zona oscura con una normal. Según su experiencia, se requería un equipo completo para entrar, un defensor, 2 combatientes, 2 hechiceros y un sanador. Se preguntó con curiosidad quiénes acompañarían al joven. El protagonista, algo confundido, explicó que solo estaría acompañado por Sakura. Pero ella negó su participación, advirtiendo que si entraba, los puntos de experiencia se dividirían entre ambos. Don e Spix se estremecieron al saber que el joven planeaba entrar solo. Aún así, con ayuda del cardiolis, abrieron el portal hacia la zona oscura. Se informó que el joven podría ingresar un total de 3 veces y que cada entrada presentaría monstruos distintos. Tras la tercera vez, la piedra se desintegraría. Además, una vez adentro, no podría salir hasta eliminar a todos los enemigos o hasta que el tiempo se agotara. Don aclaró que si llegaba a morir, su cuerpo sería expulsado automáticamente del lugar. El protagonista se rió, convencido de que nada de eso pasaría. Sakura, aunque inquieta, le entregó una poción que había comprado con las monedas obtenidas en su última misión. Estaba segura de que la necesitaría. Él agradeció el gesto, reconociendo su amabilidad, y le pidió que lo esperara fuera. Cuando estaba por entrar al portal, Don lo detuvo, recordando que el joven le había devuelto su bastón. Le preguntó cómo planeaba usar magia sin él y se ofreció a prestarle uno nuevo. El protagonista le agradeció, pero explicó que no era necesario, ya que luchaba como guerrero. Invocó su espada, la apoyó en su hombro y cruzó el portal. Antes de desaparecer por completo, Sakura le deseó buena suerte. Y Spix, aún en shock, le preguntó si de verdad era un guerrero. Don respondió que sí, aunque también poseía un talento natural para la magia. Dijo que tenía mucha curiosidad por lo que él sería capaz de lograr. Luego, prometió que lo esperaría con ansias. Al cruzar el portal, el protagonista se encontró en un bosque oscuro. El lugar era tenebroso y misterioso. El sistema le indicó que tenía 12 horas antes de que la entrada se cerrara. Si salía por su cuenta, debería esperar otras 12 horas para regresar, así que decidió acabar con todos los monstruos lo antes posible. Al avanzar por el bosque, se topó con una manada de lobos oscuros de nivel 10. Eran bestias veloces con garras filosas, cuya debilidad era el fuego. Sabía que no podía dejarse rodear por ellos, así que se escondió para observar su comportamiento antes de atacar. Luego, dio un salto desde su escondite, concentrando energía mientras los lobos alzaban la mirada al detectar su presencia. Activó su técnica de fortalecimiento físico absoluto, aumentando la potencia de sus brazos. A continuación, liberó una descarga eléctrica que paralizó temporalmente a sus oponentes. Al aterrizar, notó que había ganado 500 puntos de experiencia. En su mundo anterior, esa cantidad era lo que se obtenía por vencer a un monstruo promedio. En cambio, aquí, los puntos eran mucho mayores. Pronto, ya había acumulado más de 6.500. Sin embargo, la parálisis desapareció, ya que su duración dependía del poder del enemigo.
Los lobos, ahora en movimiento, se preparaban para contraatacar. El joven levantó su espada, sintiendo que estos enemigos eran más fuertes y resistentes que los normales. Cuando uno de los lobos intentó morderlo, logró bloquear la mandíbula con su arma. Si hubiera sido más lento, el golpe habría sido fatal. Otro lobo intentó atacar desde un ángulo ciego, usando el cuerpo de su compañero como cobertura. Aunque era una táctica astuta, el protagonista no se dejó engañar. Concentró el 60% de su poder en las manos, reforzó su fuerza y velocidad, y lanzó un corte que derribó a 2 lobos al mismo tiempo. Sabía que pronto alcanzaría el nivel 7 en su primer intento. En ese instante, Don, que seguía cerca del portal junto a Sakura, preguntó si ella estaba preocupada. Confesó que era la primera vez que veía a alguien ingresar solo en una zona tan peligrosa. Se preguntaba si era realmente posible lograrlo sin un equipo. Sakura, sin dudarlo, afirmó que confiaba plenamente en el protagonista, y Lespik se alejó, afirmando que había visto morir a muchos jóvenes con talento por confiarse demasiado. No obstante, era la primera vez que conocía a alguien dispuesto a enfrentarse solo al jefe final de la zona oscura. Dijo que se marchaba y que esperaba que el joven cambiara de idea. Sakura lo vio alejarse con el ceño fruncido. Mientras tanto, el protagonista, jadeando por el esfuerzo, se detuvo un momento. Había estado luchando sin descanso. Su resistencia y fuerza de voluntad se redujeron al 50%, ya que su cuerpo comenzaba a sentir el desgaste. Afortunadamente, las pociones que Sakura le había dado fueron útiles. Bebió una de resistencia y otra de energía, aunque casi la escupió por lo mal que sabían. Aún así, sus energías se recuperaron. Decidido, se puso de pie para continuar su misión. Sakura y Don permanecían junto al portal. Ella, aún preocupada, preguntó si realmente iban a seguir esperando. Don confesó que sentía incertidumbre. Se preguntaba si el joven regresaría sano y salvo. Recordaba cómo se había presentado como guerrero y cómo había superado el examen de chamán, incluso procesando el cardiolis y creando una poción de gran calidad. Sus pensamientos se interrumpieron al escuchar un sonido particular. Ambos se estremecieron, atentos. Sakura reconoció ese ruido. Era la señal de que el joven aún estaba con vida, usando su habilidad. En la zona oscura, él seguía lanzando relámpagos sin cesar, eliminando lobos oscuros con una sola descarga. Ya había acumulado 12.400 puntos de experiencia y, tras derrotar a otro enemigo, supo que solo le quedaba el jefe. Aunque agotado, se alegró al acercarse al área final. Antes de enfrentarse al jefe, decidió descansar. Se sentó en el suelo y bebió varias pociones para restaurar su resistencia y energía. Aunque el sabor era repulsivo, sabía que eran necesarias. Las cápsulas en su mundo anterior sabían mejor, pero no eran tan efectivas como estas. Finalmente, recuperado por completo, se puso de pie, tomó su espada y cruzó la puerta hacia la sala del jefe, guiado por el ojo tallado en la entrada. Adentrándose en el recinto, vio a una figura surgir de las sombras. Era un enemigo de mirada afilada, observándolo con atención. El joven asumió que este era el líder de la zona oscura. Se preparó para el combate, activando su habilidad de fuerza física absoluta, lo que aumentó el poder de sus brazos y mejoró su ataque en un 60%. Este jefe tenía nivel 14 y vagaba por el bosque oscuro. Antes de que pudiera atacar, el jefe desapareció de su vista. El protagonista apenas logró levantar su espada a tiempo para bloquear el golpe. Estaba impresionado por la velocidad y la fuerza de su oponente. Gotas de sudor aparecieron en su rostro mientras resistía. En ese instante, el jefe activó una habilidad que generó una oleada de energía que lo hizo temblar. Era el efecto de una técnica especial que ralentizaba a enemigos fuertes y provocaba miedo, reduciendo su velocidad. Atrapado por el efecto, el jefe se lanzó a golpearlo de nuevo. Desesperado, el joven rogó a su cuerpo que se moviera. En ese momento, su anillo brilló y justo cuando la espada enemiga descendía, logró alzar su arma para bloquearla. El efecto del temblor desapareció y una corriente de energía pura surgió del anillo de la infinidad. Se preguntó si el poder del anillo había anulado la habilidad del jefe. Mientras el joven se reponía, el jefe retrocedió, sorprendido por la resistencia de su oponente. Reconocía que no era un rival común. Había neutralizado su habilidad, algo que no muchos podían hacer. El protagonista también quedó impactado al ver que el jefe podía hablar. Había pensado que las criaturas de la oscuridad eran solo bestias sin conciencia. El jefe se presentó como un ser de oscuridad superior y volvió a atacar. El joven pensó que si tuviera el set del duende oscuro, podría usar los tentáculos rugientes para atacar un punto débil, pero solo tenía equipado el set del zorro bestia. El jefe lanzó un ataque de sangre y aunque logró defenderse, la durabilidad de su espada cayó un 30%. Se dio cuenta de que las armas también tenían resistencia, y si esta bajaba demasiado, se volvían ineficaces. Aquel golpe no solo dañó su arma, sino que afectó su visión. El jefe era demasiado rápido. Al intentar esquivar el siguiente ataque, falló, y la espada enemiga lo alcanzó en el cuello.
Rodó por el suelo, intentó levantarse, pero el efecto de sangrado comenzó a drenar sus puntos de vida. Aunque solo había recibido un golpe, la herida era peligrosa. No tenía pociones para detener la hemorragia. Sabía que el sangrado era un efecto persistente que solo se detenía con habilidades especiales, curas mágicas o pócimas específicas. Sin ellas, moriría lentamente. Aún así, no pensaba rendirse. Apretó su arma con más fuerza, decidido a vencer al jefe antes de sucumbir. Activó su técnica de cadena de relámpagos, lanzando una ofensiva para distraer al enemigo. Los rayos se dispersaron, iluminando la sala. Saltó hacia un costado, preguntándose si había tenido éxito. Pero pronto se dio cuenta de que el ataque no había funcionado como esperaba. El rayo se había incrustado en el suelo sin causar daño. El jefe observó la escena con burla, y los ojos del joven se abrieron en desesperación. No estaba seguro si su habilidad había fallado por completo, pero entendía que la situación era crítica. El enemigo ya había advertido que lo aplastaría sin siquiera necesitar un sacrificio. El joven se sorprendió al oír la palabra sacrificio y no comprendía a qué se refería esa criatura. En ese momento, el monstruo dio un salto y preparó un ataque devastador, bajando su espada con tanta fuerza que levantó una nube de polvo y fragmentos de tierra. Aunque el protagonista logró esquivar parcialmente, aún recibió un daño considerable. El jefe señaló que su oponente había perdido su arma, por lo tanto, el combate ya no tenía sentido. Prometió que la próxima vez lo mataría y se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, se detuvo repentinamente y giró con expresión confundida, como si hubiese percibido algo extraño. Se preguntó quién era realmente ese humano y mencionó a su anterior víctima, notando que una energía oscura comenzaba a rodearlo. El jefe cuestionó por qué el joven tenía una habilidad de oscuridad tan peculiar, incapaz de comprender su origen. El protagonista se había acercado para copiar la habilidad de esa víctima. Aunque fue un acto temerario, obtuvo un nuevo poder al precio de sacrificar la mitad de su sangre. Esa ofrenda eliminó todos los efectos negativos y fortaleció su técnica más poderosa. La habilidad tenía una duración de 60 segundos y, en ese lapso, su fuerza física se triplicaba, permitiéndole desgarrar al enemigo con las manos. Sin embargo, esta potencia ejercía una presión brutal sobre su cuerpo. El jefe, perplejo, preguntó cómo era capaz de usar habilidades tan avanzadas. El joven, sin responder, adoptó una postura de combate. Tenía un don especial como elegido. Podía copiar y utilizar cualquier técnica sin importar raza o nivel, y su efectividad dependía de su poder actual. Se impulsó desde el suelo y atacó con velocidad sorprendente. El monstruo se estremeció por la rapidez del golpe. El joven lo alcanzó y lo golpeó repetidamente, forzándolo a retroceder. El jefe no podía creer su fuerza. Aunque el arma del protagonista estaba dañada, el enemigo insistió en que copiar una habilidad no significaba poder dominarla. El joven, consciente de que su tiempo era limitado, se comprometió a eliminar a su enemigo de cualquier forma posible. Sabía que al activar la habilidad de sacrificio, su salud no se restauraría. Solo tenía una oportunidad. Mientras la habilidad seguía activa, la sangre perdida no podía recuperarse, ya que el poder oscuro exigía un precio alto para acceder a su fuerza. El jefe arrojó su arma rota, sabiendo que ya no le servía, y preguntó si el protagonista realmente pensaba vencerlo. Se burló, recordándole que él también podía usar sacrificio. Lo activó, transformando su cuerpo y burlándose del joven, diciendo que su poder era solo una imitación. Cuando se disponía a atacar, de pronto se detuvo, sorprendido, con los ojos muy abiertos. El protagonista levantó la mano, y un rayo apareció. Recordaba que ese enemigo podía bloquear sus ataques con su propia arma, así que lo había obligado a soltarla intencionalmente. Reveló que su intención era que el jefe ofreciera la mitad de su sangre. El monstruo quedó paralizado de horror, sin entender cómo había ocurrido todo eso. Creía que el joven solo había copiado la habilidad, pero no entendía por qué su poder era tan aplastante. El protagonista, mientras tanto, gritó que su enemigo estaba indefenso e invitó al jefe a comprobar si podía sobrevivir a su cadena de relámpagos. Le exigió que ofreciera su sangre y probara su fuerza máxima. Se lanzó al ataque y la salud del jefe se redujo drásticamente. El enemigo no comprendía por qué alguien arriesgaría tanto, pero antes de poder reaccionar, el protagonista lo partió en dos. El joven había derrotado al jefe de la zona oscura que vagaba por el bosque tenebroso. El sistema confirmó que había superado con éxito el desafío. Le quedaban aún 2 intentos. Justo en ese momento, el efecto del sacrificio terminó y su cuerpo volvió a su estado normal. Aún así, el precio había sido alto. Su cuerpo temblaba intensamente y sentía que sus órganos estaban destrozados por dentro. Reconoció que esa habilidad era poderosa, pero causaba un daño inmenso cuando se combinaba con su forma de fuerza total. Sin embargo, su esfuerzo no fue en vano. Había obtenido la espada del jefe, la Sierra de Niebla Sangrienta. Era un arma con hoja dentada que causaba heridas imposibles de curar.
Tenía un efecto pasivo de sangrado y una habilidad secundaria llamada ataque de sangre. Cuando el arma apareció en su mano, gritó de alegría. Sabía que si lograba mejorar esa habilidad secundaria, podría ser muy útil. Pero antes de poder reflexionar más, varias ventanas del sistema se abrieron ante él. Pensó que, si reiniciaba la prueba, perdería un intento pero podría regresar o seguir explorando la zona oscura. Si continuaba, recibiría un 50% más de experiencia. Dudó, considerando la opción de reiniciar, y notó que su nivel había subido al 7. Ahora tenía 3.400 puntos para alcanzar el siguiente nivel de los 18.000 necesarios. Sin embargo, no pudo alegrarse mucho. Aunque había subido de nivel, el daño causado por el sacrificio no podía ser curado. Pensó que su fuerza física había mejorado, pero también que eso representaba un gran problema. El dolor se redujo al subir de nivel, aunque aún sentía un punto persistente de daño causado por la fuerza absoluta. Reconoció que se trataba de una habilidad oscura muy rara, pero también que el costo era demasiado alto. Sabía que debía salir de la zona y descansar un tiempo. Si intentaba otra ronda, tendría que recurrir nuevamente al sacrificio, y dudaba si su cuerpo lo soportaría. Recordó las advertencias de Sakura, quien dijo que era peligroso permanecer allí sin reponer recursos. Aún así, necesitaba subir 6 niveles más en una semana para alcanzar el nivel 12. No podía desperdiciar los puntos de experiencia adicionales que lo harían sentirse más preparado en ese peligroso mundo. Era el costo del poder, y al final comprendió que no había espacio para las dudas. Decidió continuar con la prueba. Sabía que sin determinación solo fracasaría. Al confirmar su decisión, se acercó al espacio de transferencia y se dirigió nuevamente hacia la entrada. Un portal apareció ante él, y justo antes de atravesarlo, se disculpó mentalmente con Sakura por hacerla esperar. Mientras tanto, ella se encontraba preocupada, sintiendo que ya debería haber regresado. Don, atento a su expresión, intentó tranquilizarla, suponiendo que el protagonista probablemente eligió seguir en la prueba para conseguir más experiencia. Sin embargo, también dudaba, preguntándose si tal vez había sido derrotado. Al notar que el cuerpo no había sido devuelto, se preguntó si en realidad el protagonista había decidido continuar. Sabía que sobrevivir a improvisaciones en la zona oscura era casi imposible, y para un aventurero, eso significaba la muerte. Sakura, decepcionada, recordó que él había prometido salir tras la primera ronda, pero se calmó al escuchar los truenos que aún resonaban, señal de que seguía con vida. En ese momento, Ilespix regresó diciendo que había dormido y se sorprendió al ver que no había cuerpos en el lugar. Supo entonces que el protagonista seguía oculto, probablemente paralizado por el miedo. Don le pidió que cuidara sus palabras, mientras Ilespix comentó con escepticismo, preguntando si en verdad alguien como él podría superar la zona oscura solo. Advirtió que no debieron darle falsas esperanzas. Estaba convencido de que mentía, como otros antes. Si realmente hubiera triunfado, ya habría regresado. Creía que si no aparecía tras la primera etapa, era porque había fallado y optado por reiniciar, lo cual podía costarle la vida debido a la falta de pociones curativas. Sakura, molesta, le pidió que dejara de hablar así, asegurando que su yo sí volvería. Los truenos lo demostraban. Don, al observarla, pensó que era una joven fuerte. Ilespix se rió, creyendo que todos bromeaban, y preguntó a qué truenos se referían. Luego insinuó que si el protagonista moría, sería culpa de ellos por reforzar su confianza. De repente, Sakura lo fulminó con la mirada, deslizó un poco su daga fuera de la funda y le advirtió con frialdad que si volvía a decir eso, lo lamentaría. Ilespix y Don se estremecieron, preguntándose si esa sensación era sed de sangre. Don golpeó el suelo con su bastón y ordenó silencio. No permitiría una pelea innecesaria, solo quedaba esperar. Mientras Ilespix se alejaba, murmuró que solo decía la verdad, y sugirió que se prepararan para ver el cuerpo sin vida del protagonista. Don le ordenó de nuevo que se retirara. En su mente, se preguntó cómo era posible no detectar aquella sed de sangre en Sakura. Pensó que sus habilidades no tenían límites. En ese momento, Sakura se estremeció y Don preguntó qué ocurría. Ella, desesperada, dijo que el trueno del protagonista se había desvanecido. Ilespix les pidió que observaran y preguntó si aún tenían algo que decir. Exclamó que era una locura que alguien entrara solo en la zona oscura, pero justo entonces, los tres se sobresaltaron al oír un sonido aterrador. Don no entendía qué estaba ocurriendo. De pronto, una energía oscura comenzó a emanar del portal. Don, desconcertado, se preguntó qué tipo de presencia era esa. Sintió que la oscuridad había roto el sello y exclamó que eso no podía ser. Adoptó una postura defensiva al ver una silueta emerger del portal y ordenó a todos prepararse. La oscuridad estaba por irrumpir. Ilespix también se puso en guardia, convencido de que el sello de la zona oscura no debía romperse tan fácilmente. De pronto, Sakura pidió que esperaran.
El protagonista, cuyo cuerpo comenzaba a volver a la normalidad tras usar la habilidad de sacrificio, apareció saliendo casi por completo del portal. Se disculpó con Sakura por la demora y explicó que había superado 3 rondas, obteniendo experiencia adicional y subiendo varios niveles, alcanzando así el nivel 9. Su cuerpo colapsó y Sakura corrió a sostenerlo, llamándolo con emoción. Speaks y Don se quedaron atónitos, sin poder creer que había superado 3 etapas seguidas. Se preguntaban cuánta fuerza escondía. Don reaccionó rápido, pidiéndole a Sakura que lo ayudara. El protagonista no solo había alcanzado el nivel 9, sino que su poder de combate también había aumentado a 14.500 puntos. Poco después, Sakura, Speaks y Don comenzaron a curarlo. Ella se sentó a su lado y lo sostuvo con ternura mientras los chamanes usaban hechizos de sanación. Al finalizar, Don advirtió que sus músculos y nervios estaban severamente dañados. Speaks añadió que era un milagro que hubiera sobrevivido. El joven sonrió y se estiró, declarando que gracias al tratamiento se sentía mucho mejor. Sakura apartó la mirada, molesta, y dijo que seguía con su costumbre de actuar temerariamente y no cumplir sus promesas. Él se disculpó, prometiendo tener más cuidado y admitiendo que no pudo resistirse a los puntos extra. Al llegar al nivel 9, recibió una recompensa excelente y preguntó si ella comprendía cuánto necesitaba subir de nivel. Ella, ofendida, le dijo que su seguridad era más importante y le exigió que cumpliera lo prometido. Antes de que pudiera responder, Don llamó su atención y le preguntó si realmente había pasado 3 pruebas. El protagonista confirmó que sí. Speaks y Don se miraron entre ellos y Don admitió que no lo habría creído si no lo hubiera visto con sus propios ojos. No comprendía cómo alguien podía enfrentarse 3 veces seguidas a la oscuridad. Recordó que cuando el protagonista salió de la zona, el poder maligno parecía haber eludido la oscuridad, por lo que creyó que había sido él mismo quien rompió la barrera. Sus habilidades eran sorprendentes, no solo en combate físico y magia, sino también en resistencia mental. Para Don, si Kevin era considerado un prodigio, el protagonista lo había superado. Speaks, algo incómodo, se llevó la mano al pecho y bajó la cabeza. Quiso disculparse por haber dudado y reconoció que había subestimado su fuerza. Sin embargo, el protagonista le pidió que no se preocupara, pues al menos había ayudado a tratar sus heridas. A pesar de esto, Sakura seguía molesta por los comentarios anteriores de Speaks y finalmente comprendió su preocupación. Speaks explicó que el efecto de la habilidad reflejo era una técnica de curación de nivel medio que lograba sanar casi todas las heridas, salvo las más profundas. Sin embargo, el protagonista aún se encontraba en estado crítico. Reflejo era una habilidad muy común entre los aventureros, utilizada para tratar daños físicos severos. Aún así, el protagonista había salido de la zona oscura con heridas abiertas, sangrando, y con los nervios dañados. Si no lo atendían pronto, podía perder la vida. Don sospechó que había recurrido a magia oculta o a una técnica peligrosa y le recomendó no volver a hacerlo, ya que arriesgaba su futuro progreso. El protagonista, sorprendido, explicó que solo quería subir de nivel. La entidad que lo perseguía seguía presente en su mente y sentía que solo pensaba en pelear. Había perdido el control y tomado decisiones arriesgadas. Recordó los ojos extraños que había visto en la puerta de la sala del jefe, lo cual lo alteró, provocando que respirara con dificultad. Sakura, al notarlo, le preguntó qué ocurría, y él respondió que solo estaba agotado, aunque en realidad pensaba en los efectos de la oscuridad y de su habilidad especial, la cual dañaba tanto su cuerpo como su mente. Decidió que ya no debía depender más de ella. Don le ofreció una poción y le indicó que debía tomarla una vez al día y meditar para absorberla mejor. Speaks se sorprendió al reconocer el objeto y preguntó si estaban seguros de usarla. El protagonista sonrió y agradeció el gesto, mientras Sakura quedó en shock al notar la identidad de la poción. Don explicó que era la favorita de Kevin, un experto en magia, y que ayudaría en su recuperación. Además, sugirió que buscaran a Kevin, pues si notaba potencial, lo tomaría como aprendiz y le enseñaría técnicas más avanzadas. Kevin era conocido como uno de los pocos magos en el continente que había dominado una de las llamadas leyes legendarias, en este caso, la ley de la destrucción. Sakura preguntó con asombro si Kevin había dominado dicha ley, mientras el protagonista, curioso, pidió que le explicaran en qué consistía. Speaks mencionó que existían leyes que gobernaban la magia del mundo, llamadas leyes del cielo y la tierra. Los conjuros que la seguían se conocían como hechizos prohibidos por su poder devastador. Había 12 leyes en total, cada una escondida en regiones inexploradas, y para dominarlas se necesitaban habilidades extraordinarias. Se decía que cada una tenía el poder de destruir el mundo. Kevin fue considerado un prodigio por haber dominado la 12ª ley, relacionada con los grandes vientos, hace 10 años. Su control sobre la magia mejoró enormemente, aumentando tanto la eficacia de sus pociones como su vínculo con el poder de las leyes. Speaks estaba convencido de que Kevin podría curar las heridas del protagonista. Sakura también se preguntó si realmente era posible recuperarse por completo.
No era el momento adecuado para encontrarse con Kevin, pero Don, quien había sido su maestro, pensó que con una carta de recomendación sería posible. Entregó la carta al protagonista, quien se lo agradeció. Además, Don recomendó llevar pociones raras e ingredientes únicos para comerciar con Kevin en el futuro. Después, Sakura y el protagonista se despidieron de Il Speaks y Don. Il Speaks preguntó si realmente el protagonista había impresionado tanto a Don como para recibir una poción tan valiosa sin pedir nada a cambio. Aunque ellos solían negociar con Kevin ofreciendo ingredientes raros, Don se rió, diciendo que solo estaba apostando por el futuro. Según Il Speaks, era una apuesta arriesgada, ya que no era común que alguien llegara solo a la zona oscura, mucho menos un humano. Aunque Don nunca había oído de alguien en esa situación, sabía que no era la primera vez. Il Speaks preguntó si existieron otros aventureros así, y Don mencionó que, 1000 años atrás, un ser poderoso había fundado su clan, y ese fue el antiguo rey dios Garcis. Tiempo después, mientras caminaban por el bosque, el protagonista preguntó a Sakura si sabía cómo encontrar a Kevin. Ella confirmó que Don había dicho que todavía quedaba un largo camino, aunque podrían ganar experiencia en el trayecto. Él sospechó que había una condición oculta, y ella le explicó que para entrar en esa mazmorra necesitaban un grupo. Al salir del bosque, notaron una gran concentración de gente. Era un punto de encuentro donde los aventureros se organizaban antes de partir hacia diferentes regiones. En ese lugar, las mazmorras aparecían aleatoriamente y ofrecían recompensas especiales una vez completadas. Por lo general, estaban diseñadas para equipos con un número fijo de integrantes. El protagonista se sorprendió de que existiera un sitio así. Al notar que parecía una tienda, decidió probar suerte. En ese mundo, la variedad de mazmorras era mucho mayor y comprendió que debía poner a prueba sus habilidades allí. Le comentó a Sakura que se dirigiría a ese lugar, y ella le advirtió que tuviera cuidado, decidiendo vigilarlo. En ese momento, un aventurero llamado Víctor gritó que buscaban un guerrero o tanque de nivel 15 con al menos 6000 puntos de combate. Ofrecía recompensas generosas y advertía que partirían tan pronto reunieran al equipo. Él era un mago elemental de nivel 15 con 6300 puntos de combate, y su grupo incluía un arquero de viento, un ladrón y un sacerdote de luz, todos también de nivel 15 y con poder entre 6000 y 6230 puntos. Un aventurero comentó que el grupo llevaba 2 días allí, que las recompensas eran buenas, pero la misión también era arriesgada, por eso nadie se animaba a unirse. Su compañero agregó que era difícil encontrar a alguien con ese nivel y poder, y que el capitán era muy obstinado. Al final, uno de los miembros sugirió que buscaran otra mazmorra, ya que habían perdido mucho tiempo, y si alguien realmente quería unirse, ya lo habría hecho. No tenía sentido seguir perdiendo tiempo ni puntos de recompensa. Sin embargo, Víctor, molesto por la propuesta, lo insultó y le recordó cuánto les había costado obtener la información sobre esa mazmorra. Explicó que se encontraban en el piso 12, donde se podía conseguir una rara flor llamada rosa sangrienta, la cual tenía un alto valor comercial, especialmente entre magos y chamanes, y llegaba a venderse por 500 monedas de plata. Por esa razón, no estaba dispuesto a conformarse con una mazmorra de menor nivel. La rosa sangrienta era un raro ingrediente para elaborar pociones con fuertes efectos curativos. El ladrón del grupo opinó que tal vez podrían intentarlo más tarde, ya que sin el número mínimo de integrantes no podrían ingresar. Fue entonces cuando el protagonista se acercó y les preguntó si podía unirse. Dijo que era guerrero y aunque su nivel era ligeramente inferior al requerido, confiaba en su capacidad. Los miembros del equipo lo miraron con alivio, y Víctor lo llamó su salvador. Suponiendo que tenía nivel 14, comentaron que incluso si era nivel 13 podrían considerarlo, y si fuera 12 podrían ayudarle a compensar. Sin embargo, el protagonista interrumpió y aclaró que solo era nivel 9, aunque aún así se ofrecía para ir al frente. Víctor se enfureció, creyendo que se burlaba de ellos, y se lanzó hacia él, pero fue detenido por sus compañeros. El protagonista reafirmó que hablaba en serio. Quedaban solo 10 minutos antes de que el acceso se cerrara, lo que puso presión sobre todos. El ladrón advirtió que si perdían esa oportunidad tendrían que esperar otro día, por lo que urgió a Víctor a decidir. La única mujer del equipo propuso aceptarlo, confiando en que podrían manejar la situación. El arquero también estuvo de acuerdo, pues perder esa oportunidad significaba no recuperar la inversión hecha por la información. Finalmente, Víctor accedió de mala gana, pero le dejó claro al protagonista que solo estaba allí para cumplir con el número y que debía seguir órdenes, sin actuar por cuenta propia. El protagonista aceptó con entusiasmo. Al entrar a la mazmorra de nivel 16 a través del portal, el grupo se encontró con un rinoceronte del bosque de nivel 16, un monstruo gigantesco e inmune a ataques físicos, cuya debilidad era el rayo. Su poder de combate alcanzaba los 7600 puntos. Víctor se sorprendió al notar que se trataba de una mazmorra más difícil de lo previsto y maldijo al informante. El ladrón expresó sus dudas sobre si sobrevivirían, especialmente si el primer enemigo era tan poderoso.
Sin embargo, Víctor intentó tranquilizar a todos, recordando que ya habían superado muchos retos antes. Propuso seguir su estrategia habitual y usar el cuerno derretido si la situación se complicaba, aunque este objeto era extremadamente raro y solo podía conseguirse en subastas. Mientras discutían, Víctor preguntó por el paradero de Tsuyoshi. El arquero señaló que lo había visto al entrar, pero no pudo continuar porque un rayo atravesó el aire. El protagonista había activado la habilidad Cadena de Trueno, eliminando al rinoceronte en un solo ataque. El grupo lo observó con asombro desde sus escondites. No podían creer que un guerrero de nivel 9 hubiera derrotado a un monstruo tan fuerte por su cuenta. Él comentó que, en comparación con las criaturas de la zona oscura, ese oponente había sido muy fácil. Les hizo un gesto de aprobación con el pulgar y les pidió que lo siguieran, ya que estaba acostumbrado a avanzar rápido. En el interior de la mazmorra continuaba la acción. Víctor, rodeado de energía mágica, sostenía su bastón mientras observaba a otro monstruo acercarse. Advirtió a su equipo sobre más enemigos ocultos tras los árboles. El arquero tensó la cuerda de su arco y comentó que el guerrero de nivel 9 era increíblemente fuerte. Si bien tenía un nivel muy por debajo del resto del grupo, había logrado eliminar al enemigo sin ayuda. Todos comenzaron a preguntarse si realmente había limpiado esa mazmorra por sí mismo. Una voz misteriosa, que también presenciaba el combate, se preguntaba cómo había identificado tan fácilmente las debilidades del monstruo. El sacerdote de luz, de nivel 15 y con 6100 puntos de combate, exclamó que ni siquiera parecía necesitar pociones. El ladrón se acercó a Víctor para preguntarle si conocía a aquel guerrero, ya que alguien con esas habilidades debía ser muy conocido. Víctor, que también era nivel 15 con 6300 puntos de combate, reconoció que conocía a muchos, pero no recordaba a todos. Mencionó que le sonaba familiar y que creía haberlo visto en algún gremio de élite, pero no estaba seguro. Mientras tanto, Tsuyoshi se mantenía firme, mirando al frente con determinación. Comparó la dificultad de esa mazmorra con las zonas oscuras y concluyó que era mucho más sencilla. Además, se dio cuenta de que allí podía ganar más experiencia. Pensó que el monstruo de nivel 16 era más débil que los de nivel 11 en las zonas oscuras y que estos ni siquiera se acercaban al poder de sus contrapartes en ese lugar. Poco después, apareció un gigantesco monstruo de madera de nivel 16 que usaba enredaderas cubiertas de espinas venenosas como arma. Su punto débil era el fuego. Gracias a su habilidad del ojo divino, Tsuyoshi pudo detectar esta debilidad con facilidad. Sabía que si lograban limpiar la mazmorra, obtendrían una rosa sangrienta que podrían vender más adelante, incluso a Kevin. Al pensar en esto, lanzó un golpe poderoso que hizo volar astillas en todas direcciones. Al darse vuelta, gritó que la batalla contra el jefe estaba por comenzar. Entonces notó que los pequeños monstruos comenzaban a multiplicarse rápidamente y que parecían temer al fuego. Al mirar hacia sus nuevos compañeros, se preguntó si el mago del grupo sería capaz de encargarse de ellos. Víctor, alzando su bastón, confirmó que estaba preparado. Justo en ese instante, Tsuyoshi, aún tenso, advirtió sobre las peligrosas enredaderas venenosas que se acercaban. Ante la advertencia, todos observaron las plantas con preocupación. Víctor empezó a preguntarse cómo era posible que alguien con un nivel tan bajo supiera tanto sobre esas criaturas. Sospechó que ese joven ocultaba sus verdaderas habilidades. Luego, concentró su energía y lanzó una técnica de fuego llamada remolino ardiente. Una intensa llamarada envolvió el campo de batalla, consumiendo a los enemigos. Cuando el humo se disipó, solo quedaron tocones humeantes como prueba de lo ocurrido. Sentado junto a las llamas, el arquero del viento murmuró que ese guerrero era realmente fuerte y que, con él, terminarían la mazmorra sin problema. El ladrón, en tono burlón, le preguntó si ya había empezado a llamarlo señor. La sacerdotisa, observando con atención, comentó que Tsuyoshi no se comportaba como los demás aventureros de ese mundo. Había algo en el que lo hacía especial. No muy lejos de allí, Víctor se acercó a Tsuyoshi, le tendió la mano y se presentó. Confesó que no esperaba encontrar a un luchador con esas habilidades y, curioso, le preguntó quién era realmente. Tsuyoshi, tocándose la nuca con una expresión incómoda, respondió con una sonrisa astuta que solo era un novato. Víctor volvió a insistir, pero luego dijo que podrían hablar de eso más adelante. Mientras tanto, Tsuyoshi intentaba seguir afirmando que decía la verdad, incluso ofreciéndole una bebida como señal de confianza. Víctor entonces le preguntó si conocía el sistema de clasificación de mazmorras por región. Al ver su rostro confundido, concluyó que probablemente le estaba mintiendo. Con los brazos cruzados, empezó a explicar que cada región tenía sus propias reglas y puntos. Algunos desaparecían con el tiempo, mientras que otros permanecían como referencia fija. Todos los datos sobre limpieza de mazmorras, participantes y tiempo se almacenaban en registros visibles por los gremios. Además, obtener buenos resultados podía significar fama, recompensas extras y prestigio. Tsuyoshi comentó que algo similar existía en su mundo, por lo que entendía la lógica.
Entonces Víctor, sonriendo, reveló que su equipo se había formado por coincidencia, pero que en realidad él era parte de un gremio de élite llamado Q, conocido como el Escuadrón de la Gran Cabra. Según él, su líder era uno de los fundadores del gremio, un guerrero escudo de gran renombre llamado Hardy. Tsuyoshi, aún con algo de duda, volvió a preguntar por qué le contaba todo eso. Víctor, algo nervioso, aclaró que recientemente se había abierto una nueva mazmorra de nivel 18. Dentro de ella se encontraban criaturas de la zona oscura escondidas en un pantano. Eran extremadamente peligrosas, ya que se desconocía casi todo sobre sus debilidades. Por eso, creía que Tsuyoshi podría serles útil. Al escuchar la palabra zona oscura, los ojos de Tsuyoshi brillaron. Emocionado, pensó que eso significaba que las recompensas serían valiosas. Víctor confirmó su sospecha y agregó que, si lograban limpiar esa mazmorra antes que otros equipos, obtendrían bonificaciones adicionales. Los gremios competían ferozmente por ese tipo de logros. Con el entusiasmo en aumento, Víctor dijo que si le interesaba, podría organizarle un encuentro con su capitán. Tsuyoshi pensó que eso era justo lo que necesitaba para subir de nivel, así que aceptó la propuesta. Sin embargo, impuso dos condiciones. Víctor, sorprendido, le preguntó cuáles eran. Él respondió que quería recibir toda la experiencia obtenida durante la misión y quedarse con la recompensa individual, mientras que el resto sería para el equipo. Víctor, algo confundido, comentó que aunque a él no le parecía mal, dudaba que su capitán y los demás estuvieran de acuerdo. Aún así, prometió consultarles. Viendo la duda en sus ojos, Tsuyoshi sugirió retomar la charla cuando salieran de la mazmorra. Más tarde, el grupo logró avanzar hasta salir del espacio mágico. El arquero del viento estalló en carcajadas, celebrando haber superado la prueba. El ladrón gritó emocionado que el golpe final del capitán, justo en el punto débil del jefe, había sido perfecto. La sacerdotisa, caminando detrás, afirmó que el enemigo no tuvo oportunidad contra el fuego. Recordando la batalla, la sacerdotisa confesó que, sin Tsuyoshi, no habría podido calcular bien el momento del ataque. Le habría tomado más de 10 segundos prepararse. Víctor, aunque aún confundido, se dio cuenta de que el protagonista le había ayudado a identificar todas las debilidades del jefe. Gracias a eso, el combate fue mucho más sencillo. Volviéndose hacia Tsuyoshi, lo elogió sinceramente. El joven, con una rosa flotando sobre su palma, dijo que ya había tomado su parte del botín, así que los demás podían quedarse con lo que quedaba. Víctor aceptó su decisión. Luego, les indicó que se dispersaran y prometió encargarse de dividir las recompensas adicionales más adelante. Todos los integrantes le agradecieron antes de retirarse. Poco después, Víctor se acercó a Tsuyoshi y le preguntó si tenía un momento. Quería presentarle al capitán del gremio, pero Tsuyoshi le pidió esperar, ya que primero debía advertir a alguien. Sakura, presionando una venda sobre la frente de Tsuyoshi, expresó que le parecía increíble que ya lo hubieran invitado a un equipo de alto nivel, cuando ella solo recibió su primera invitación después de alcanzar el nivel 30. Le recomendó que tuviera mucho cuidado, ya que esta oportunidad era muy valiosa. Luego de limpiar su rostro, le prometió que iría a la ciudad más cercana para conseguir información y que le avisaría en cuanto regresara. Tsuyoshi, con una sonrisa, le pidió que si no lograban encontrarse más tarde, lo esperara en el gremio de aventureros. Sakura le entregó una pequeña bolsa con varias pociones y algo de dinero, suficientes para sobrevivir durante unos días. Tsuyoshi se lo agradeció y se despidió con una gran sonrisa. Al verlo partir, Sakura agitó la mano para despedirse y pensó que era el momento de recopilar más información sobre Kevin. Si realmente había dominado la ley de los grandes vientos, su plan tendría que ser ajustado cuidadosamente. Luego, sin dudar, giró en dirección opuesta y se marchó. En otro lugar, una voz firme cuestionaba que un guerrero de nivel 9 hubiera impuesto dos condiciones. Quien hablaba era Harvey, el capitán del gremio, un hombre bestia de gran tamaño, clase escudo pesado, con un poder de combate de 7600 puntos. Apoyando su gran mano sobre la mesa, preguntó si Víctor hablaba en serio. No podía creer que quisieran que alguien así liderara un equipo élite, cuyo promedio de nivel era 16. Le pidió a Víctor que no dijera cosas ridículas. Víctor, aunque confundido, insistió en que el joven era realmente impresionante. Gracias a él, habían conseguido la rosa sangrienta sin dificultad. Luke, el subcapitán de nivel 17, un guerrero de espadas gemelas con un poder de combate de 6930, se burló diciendo que alguien de nivel 9 no estaba ni siquiera calificado para cargar su equipo. Mirándolo con desprecio, insinuó que Víctor había perdido el juicio por hablar tanto con un novato. Entre las risas de los demás aventureros, Víctor intentó defenderse. Aseguró que, si no le creían, podían conocerlo personalmente. Harvey preguntó si el joven estaba presente y al confirmar que sí, accedió a recibirlo. Víctor agradeció y fue a buscarlo. Poco después, Tsuyoshi entró rascándose la cabeza y se presentó como un guerrero de nivel 9.
Un silencio incómodo se apoderó del lugar, seguido por una carcajada de Luke, que lo señaló con burla. Harvey tomó un sorbo de su bebida y comentó que Víctor le había dicho que ese joven podía limpiar la nueva mazmorra. Le preguntó a Tsuyoshi si de verdad confiaba tanto en sí mismo. Tsuyoshi respondió con firmeza, pero añadió que tenía una condición más. Harvey, con una sonrisa irónica, le preguntó cuál era. Tsuyoshi, mirando con seguridad, pidió ser el nuevo capitán del grupo. Una polilla se acercó a la vela sobre la mesa y se desintegró en el fuego, como si marcara el inicio del caos. Harvey lo miró perplejo, preguntando si de verdad quería liderar a un equipo de élite. Luke, enfadado, gritó que frente a ellos estaba el Gran Cabra, el mismísimo Harvey, y que su equipo estaba compuesto por aventureros reconocidos. Decía que no tenían tiempo para bromas. Víctor, nervioso, sudaba mientras miraba a Tsuyoshi. No entendía cómo alguien podía hacer una petición tan atrevida. Tsuyoshi, con voz baja, explicó que lo importante era limpiar la mazmorra y que no había necesidad de preocuparse por lo demás. Harvey, pensativo, comentó que otros equipos ya habían entrado en esa mazmorra y fracasado. Cada intento costaba recursos, y ellos ya habían gastado 2 monedas de oro en el proceso. Tsuyoshi respondió que, aunque era mucho dinero, si le permitían ser el capitán, él prometía superar el desafío. Luke protestó airadamente, preguntando cómo se atrevía a decir algo así. Otro aventurero sugirió que simplemente lo echaran, pero Harvey, sereno, aceptó las condiciones de Tsuyoshi. Sin embargo, le advirtió que si no cumplía lo que prometía, no recibiría compasión alguna. Luke, perplejo, se volvió hacia Harvey preguntando si realmente hablaba en serio. Tsuyoshi, con voz firme, aseguró que todo saldría bien si trabajaban como un verdadero equipo. Luke volvió a dirigirse al capitán, preguntando si confiaba en alguien con tan poco nivel. Harvey le respondió con otra pregunta: ¿tienen otra opción? El capitán explicó que, sin él, solo perderían otro intento. Luke, frustrado, insistió en que nombrarlo capitán era demasiado, que era una mentira absurda. Se quejó de la mala suerte que habían tenido últimamente y de cómo Víctor había sido influenciado por alguien sin mérito. Finalmente, declaró que ya era suficiente y que lo expulsaran de inmediato. Harvey, con una mirada fría, le preguntó a Luke si recordaba cuánto habían sido humillados por otros gremios. Explicó que no habían logrado ningún reconocimiento y que estaban siendo despreciados por todos. Añadió que, si lograban limpiar esa mazmorra antes que los demás, podrían recuperar su prestigio. No les quedaba otra opción, era ahora o nunca. Incluso si todo resultaba ser una farsa, haría que Tsuyoshi se hiciera responsable. Luego observó a Víctor, que mostraba nerviosismo, y a Tsuyoshi, que permanecía seguro y tranquilo mientras se preparaban para entrar. Un grupo de aventureros que los observaba a lo lejos murmuraba entre sí. Uno de ellos preguntó si realmente eran tan ingenuos como para regresar a esa mazmorra. Otro aventurero supuso que usarían el cuerno de retorno, y se detuvo al notar que Harvey no lideraba al grupo. Al ver a Tsuyoshi al frente, preguntó con tono burlón quién era ese extraño. Cruzando los brazos, se rió en voz alta y comentó que parecía que el equipo de la Gran Cabra había cambiado de líder, aunque todos seguían siendo unos débiles. Les recomendó gastar su dinero con más sensatez. Víctor se acercó a Tsuyoshi y, en voz baja, le explicó que ese aventurero los había intimidado antes. Reconoció que, a pesar de su arrogancia, algunas de sus palabras eran ciertas. Su equipo había sufrido derrota tras derrota, y eso había generado una gran presión entre todos. Últimamente, la situación se estaba volviendo insostenible. Tsuyoshi aceptó la información sin alterarse y, al pasar junto al aventurero que los había provocado, lo empujó ligeramente mientras se disculpaba por estorbarle. El aventurero, sorprendido, miró a Harvey y gritó que su nuevo líder era un novato insolente. Luego, sonriendo con sarcasmo, sugirió observar cómo regresaban todos usando el cuerno de escape. Una ventana del sistema apareció frente a los ojos del grupo, confirmando que el equipo se había registrado en la mazmorra y debía esperar. Tsuyoshi observó seriamente al provocador y señaló que muy pronto verían quién tenía razón. Acto seguido, avanzó con decisión hacia el portal mágico, que comenzaba a abrirse. Con firmeza, dio la orden de iniciar. Al mirar hacia el frente, recordó lo que Víctor había dicho sobre los monstruos ocultos en el pantano. Con el ojo divino, estaba seguro de que podría liderar una limpieza efectiva. La ventana del sistema dio la bienvenida al equipo, indicando que habían ingresado a la mazmorra Sombras del Pantano. La dificultad asignada era nivel 18, y las condiciones exigían entre 12 y 17 integrantes sin superar ese nivel. Harvey preguntó a Tsuyoshi cuál era el plan. Él respondió que ya tenía todo previsto y recordó que se quedaría con todos los puntos de experiencia ganados. Harvey lo confirmó, afirmando que, para ellos, lo más importante era lograr completar la mazmorra primero. Le pidió no decepcionarlos. Harvey admitió que era consciente del riesgo que asumía al nombrarlo líder. Le advirtió que, si fallaban, tendría que asumir las consecuencias.
Tsuyoshi aceptó las condiciones mientras miraba la nueva notificación del sistema, que confirmaba que toda la experiencia obtenida sería exclusivamente para él. Entonces, Harvey ordenó a todos los miembros que se prepararan y obedecieran las indicaciones de su nuevo capitán. Luke, molesto y desconfiado, miró a Tsuyoshi con irritación. No podía aceptar que ese novato recibiera todos los puntos. Decidió esperar el resultado para demostrar que tenía razón. Por su parte, Tsuyoshi, con su espada en mano, observó la información proyectada en la ventana del sistema. Notó que, debido al alto nivel de dificultad, la mazmorra se dividía en dos versiones, fácil y difícil. En la modalidad difícil, todas las recompensas se triplicaban, incluidos los puntos de experiencia. Al leer eso, Tsuyoshi se sintió animado. Si completaban la versión difícil, podría subir varios niveles gracias a los puntos de todo el equipo. Su sonrisa se amplió cuando apareció otra notificación. El sistema había activado el modo de dificultad alta, lo que también triplicaba la fuerza y atributos de todos los enemigos. Los miembros del grupo reaccionaron con asombro. Harvey, algo incrédulo, preguntó si realmente estaban en modo difícil. Varios aventureros comenzaron a murmurar que debía tratarse de un error, ya que ese nivel era una locura. Víctor, temblando de preocupación, se volvió hacia Tsuyoshi y le preguntó qué estaba haciendo. Le explicó que ese modo solo podía activarse si alguien había explorado completamente la mazmorra antes, lo que parecía imposible. Luke, que se encontraba entre ellos, alzó la voz con furia. Gritó que ni siquiera habían logrado limpiar el modo fácil en intentos anteriores y que el modo difícil era aún más peligroso. Acusó a Tsuyoshi de querer llevarlos a una muerte segura, diciendo que ya había advertido que esto era una pérdida de tiempo. Sonriendo con burla, pensó que Tsuyoshi había cometido su primer y último error. El resto del equipo también mostró su disgusto. Luke, alzando un enorme cuerno, se alegró de haberlo traído, ya que podrían usarlo para escapar si todo salía mal. Dijo que, por culpa de ese insensato, tendrían que abandonar la misión. Propuso usarlo de inmediato antes de que las cosas empeoraran, pero Tsuyoshi, ignorando las quejas, avanzó con decisión. Afirmó que, si los había traído hasta allí, era porque tenía un plan. Pidió que lo siguieran. Avanzando a paso firme, razonó que el nivel de dificultad no importaba, con el ojo divino y un grupo tan grande, podrían superar cualquier desafío. Luke, furioso, le gritó que dejara de decir disparates. Le recordó que habían fallado en el nivel fácil y que ahora estaban arriesgando sus vidas en una misión suicida. Le preguntó si creía que todo esto era un juego. Gritando sin control, dijo que si quería morir, lo hiciera solo. Sin embargo, el protagonista lo ignoró por completo y continuó avanzando, activando al mismo tiempo su ojo divino. Pensó que todo marchaba según lo previsto y que, en las áreas pantanosas, las criaturas más débiles solían temerle a los ataques eléctricos. A gran velocidad, Tsuyoshi se aproximó a un grupo de cocodrilos con colmillos afilados, clasificados como cocodrilos de agua de nivel 18. El análisis del ojo divino reveló que estos enemigos tenían la piel gruesa, lo que volvía ineficaces los ataques comunes y que solían atacar en manada. No obstante, su punto débil eran los rayos y el fuego. También aparecía una recomendación que explicaba que el agua incrementaba la conductividad eléctrica, lo que aumentaba el daño de los rayos de forma significativa. Tras estudiar esa información, Tsuyoshi razonó que, si se concentraba, podía aumentar aún más el rendimiento del ojo divino. Mientras avanzaba, Luke lo señaló con el dedo y gritó, fuera de sí, que ese insensato se estaba acercando a una trampa de cocodrilos, y que si seguían así, todos estarían perdidos. Harvey, con su enorme escudo al frente, dio un paso al frente, cuestionando si Tsuyoshi realmente los había engañado. Sin inmutarse, el protagonista les indicó con calma que lo siguieran, asegurando que los acompañaría hasta el final. Alzó su espada por encima de la cabeza y ordenó a los demás que no se quedaran quietos. Luego, giró hacia los magos de fuego y les pidió que se prepararan para lanzar su magia. Víctor, con el rostro tenso y sujetando su bastón con fuerza, maldijo por lo bajo, pero anunció que lo seguiría. Dio instrucciones a los demás hechiceros para que corrieran tras él, afirmando que si solo huían, serían objeto de más burlas. Los aventureros, al límite de su paciencia, gritaron que ya no soportaban más humillaciones y se lanzaron al combate. En ese instante, los enormes cocodrilos se abalanzaron sobre Tsuyoshi usando un ataque coordinado con sus afilados dientes. Harvey, alarmado, le pidió que se alejara, advirtiendo que 6 monstruos se habían agrupado para devorarlo. Pero Tsuyoshi permaneció firme y, justo cuando se aproximaron, desató su técnica de cadena eléctrica. Luego pidió a los magos que dirigieran todo su fuego a 1 metro de su posición. Obedeciendo al instante, los magos lanzaron una ráfaga ardiente hacia el punto indicado. Una gran explosión iluminó la zona y la ventana del sistema confirmó que el ataque enemigo había sido interrumpido.
Los cocodrilos comenzaron a arder vivos entre fuertes rugidos. Víctor, aún confundido, observaba con asombro cómo habían sido derrotados 6 enemigos de forma simultánea. Con tranquilidad, Tsuyoshi explicó que su cadena de rayos paralizaba a los rivales, impidiéndoles utilizar habilidades y duplicando el daño que recibían. Además, cuando el poder de fuego se concentraba en un solo punto, el efecto de los hechizos aumentaba notablemente. Comprendía que todo esto era posible gracias a las funciones del ojo divino. Una nueva ventana del sistema confirmó que el análisis estaba completo. Los miembros del grupo, sorprendidos pero eufóricos, comenzaron a elogiar su estrategia. Uno de ellos exclamó que era posible limpiar esta mazmorra. Otro comentó que al aprovechar las debilidades de los monstruos, Tsuyoshi había frenado el ataque enemigo y los había aniquilado con fuego masivo. Todos coincidían en que era increíble. Víctor, emocionado, gritó que lo había logrado otra vez, igual que en la mazmorra anterior. Harvey observó a Tsuyoshi con asombro, preguntándose cómo alguien de nivel 9 podía hacer algo así. Se cuestionaba quién era realmente. Mientras tanto, Luke, sentado en el suelo y temblando, afirmaba que solo había tenido suerte y que nadie podía analizar la situación tan rápido. Uno de los aventureros, enfadado, lo contradijo, asegurando que todos habían sido testigos de lo que había ocurrido. Le preguntó por qué seguía siendo tan obstinado. Víctor, cruzado de brazos, le pidió que se callara, ya que solo estaba avergonzándolos. Luke, aún furioso, intentó responder, pero Tsuyoshi lo interrumpió. Le ordenó que se apartara, ya que no tenían tiempo para discutir. Luego, se volvió hacia los demás y les dijo que lo siguieran. Su objetivo era superar esta mazmorra de nivel alto. Harvey fue el primero en correr tras él, preguntando en voz alta si todos lo habían oído. Los aventureros lo siguieron sin dudar, mientras Luke, todavía en el suelo, les pedía que esperaran. Sin embargo, Harvey, al lado de Tsuyoshi, ordenó con firmeza que continuaran, recordando que estaban a punto de conquistar una mazmorra avanzada. 30 minutos más tarde, en lo profundo de la mazmorra de las sombras del pantano, donde el líquido brillaba con un intenso verde, Víctor miró preocupado a su alrededor. Comentó que parecía como si todos los equipos anteriores hubieran desaparecido allí. Tsuyoshi activó el ojo divino y observó con atención mientras Víctor preguntaba qué debían hacer a continuación. Luke, visiblemente molesto, mencionó que los monstruos eran de alto nivel y que pertenecían a la zona oscura. Afirmó que nunca se habían enfrentado a seres así y que casi fracasan por culpa de Tsuyoshi. Dijo que el equipo de la Gran Cabra no le perdonaría tan fácilmente. Víctor, molesto, se volvió hacia él y le recordó que gracias al análisis del ojo divino apenas habían recibido daño, algo que antes era imposible. Víctor le preguntó si no comprendía lo increíble que era todo eso. Luke, enfadado, le gritó que no se olvidara de su lugar, recordándole que él era el subcapitán y solo estaba encargado temporalmente. Harvey intervino de inmediato, ordenándoles que guardaran silencio porque estaban distrayendo al líder. De inmediato, una nueva ventana del sistema anunció que el análisis del ojo divino había terminado. Según los datos, no era posible rodear el pantano. La recomendación era asignar a un miembro del grupo para distraer a los monstruos mientras los demás avanzaban. Tsuyoshi analizó la información y concluyó que sería más sencillo de lo que parecía. El sistema indicaba que el pantano contenía unos 300 metros cuadrados y que la profundidad oscilaba entre 24 y 126 centímetros, siendo el promedio de 84. Se trazó una ruta óptima, señalando que la profundidad no superaría los 40 centímetros en ese trayecto, convirtiéndolo en el camino más seguro y rápido. Tomando una rama del suelo, Tsuyoshi comenzó a dibujar el mapa de la ruta, impresionado por la precisión del análisis. Pensó que las capacidades del ojo divino dependían de su poder de combate y que ahora era el momento perfecto para ejecutar un nuevo plan. Poco después, una advertencia apareció en la ventana del sistema. 15 criaturas de la zona oscura se ocultaban a lo largo del trayecto y era necesario eliminarlas para asegurar el paso. El sistema también señaló que moverse por el pantano ralentizaría el avance. Sin embargo, gracias a su forma física y fuerza en las piernas, el protagonista podría desplazarse sin dificultad. Mientras visualizaba el posible desarrollo de la batalla, también revisó información adicional. La ventana indicaba que la alta conductividad eléctrica del terreno pantanoso aumentaría el efecto de su cadena de rayos. Para atraer a los enemigos, debía concentrar su fuerza en las piernas, llevarlos al punto de enfrentamiento y seguir atacando con precisión en sus puntos débiles. Además, el sistema aclaró que el plan podría ajustarse dependiendo de las circunstancias. Observando con atención, Tsuyoshi declaró que, como había mencionado Luke, su trabajo conjunto debía enfocarse en el beneficio común. Y como líder temporal, si alguien no estaba conforme con la situación, era libre de marcharse. Luke, con gesto de desaprobación, lo miró de espaldas.
Entonces Tsuyoshi se giró, recordándoles que él era ahora el capitán y por lo tanto debían seguir sus órdenes. Luke, indignado, señaló que solo era un tipo que conocía algunos detalles sobre monstruos, pero Harvey lo interrumpió con firmeza, señalando que podría opinar una vez salieran de la mazmorra. Ahora, lo importante era terminar lo antes posible. Molesto, Luke maldijo al novato de nivel bajo. Mientras tanto, Tsuyoshi pensó que en el pasado alguien como él habría quebrado su voluntad. Recordó que siempre existirían personas que oprimen a los débiles o atacan a quienes parecen una amenaza. Esa malicia no se puede evitar ni justificar. Pensando en su propio pasado, recordó que antes había sido víctima de eso, igual que Karina y muchos otros. Concluyó que la única forma de cambiar las cosas era volverse más fuerte. Ya no era el mismo de antes. Luego, se puso de pie con determinación y ordenó que dejaran de perder tiempo. Explicó que para llegar al siguiente punto, debían cruzar el pantano. Harvey confirmó haber llegado una vez a la mitad del trayecto y haber visto un camino que conectaba con la entrada al siguiente punto, pero para alcanzarlo, debían tener cuidado con los monstruos que se ocultan en la oscuridad, que siempre atacaban de forma impredecible. Recordando antiguos eventos, Harvey añadió que si algo salía mal, tendrían que usar el cuerno de retorno. En el peor de los casos, podrían morir todos. Tsuyoshi, con rostro serio, explicó que aunque el entorno era desconocido y peligroso, no había motivo para entrar en pánico. Harvey, algo desconcertado, le preguntó si ya tenía un plan. Con una sonrisa tranquila, Tsuyoshi explicó que se ocultaría de los monstruos mientras guiaban a los demás y luego se reuniría con ellos. Víctor, preocupado, le preguntó si de verdad pensaba distraer a todas las criaturas él solo. Aterrorizado, gritó que eso era demasiado riesgoso. Harvey reconoció sus habilidades, pero señaló que ni siquiera sabían cuántos enemigos enfrentarían y que no podía aprobar una estrategia tan peligrosa. Luke, riendo descontroladamente, cayó al suelo y comenzó a burlarse. Dijo que pensó que tendría otro plan brillante, pero que lo que propuso era patético, algo que cualquiera podría haber ideado. Añadió que podía hacerlo si quería, pero que nadie lo ayudaría si fracasaba. Ignorando los comentarios, Tsuyoshi se volvió hacia Víctor y le pidió que recordara la ruta segura y que guiara a los demás. Víctor, desconcertado, comenzó a preguntarle cómo sabía eso. Tsuyoshi, avanzando con la espada en mano, dijo que atraer a los monstruos era solo la primera fase y que él mismo los derrotaría. Luego, los alcanzaría. Con expresión seria, dijo que no quería perder tiempo y preguntó si alguna vez habían hecho algo sin pensar. Luke se quedó en silencio, desconcertado, mientras Tsuyoshi avanzaba decidido. Levantó la mano y les ordenó que esperaran su señal. Al pisar el líquido del pantano, notó con una sonrisa que el terreno era aún más complicado de lo esperado, pero ideal para ataques de electricidad. Sus ojos comenzaron a brillar con energía mágica y continuó avanzando. Luke, observando su espalda mientras se alejaba, le preguntó a Harvey si confiaba realmente en él. Dijo que no entendía cómo un principiante de nivel bajo podría enfrentarse a una horda de monstruos oscuros. Harvey, aún confundido, respondió que no lo sabía con certeza y que no confiaba del todo, pero que su estado de ánimo lo había convencido. Víctor intervino con firmeza, afirmando que sí confiaba en Tsuyoshi. Dijo que el nivel no era lo importante en esta ocasión, y que debían seguir el plan, ya que les había dado una ruta precisa. Mientras estaban en medio del pantano, todos miraban al frente. Tsuyoshi sabía que había 15 criaturas por enfrentar. Cualquier persona rodeada por monstruos de la zona oscura en un terreno así quedaría paralizada por el miedo. De pronto, un ser enorme emergió del agua con un ruido espeluznante. Era un devorador de almas oscuras, nivel 18. El ojo divino mostró información detallada. Era una criatura oscura, rápida y sigilosa, que atacaba desde los pantanos. Aunque su vitalidad no era alta, su mordida era letal. Su punto débil eran los ataques de rayo y los impactos perforantes. El cuerpo de estos monstruos, saturado de agua, los hacía casi inmunes al fuego, pero vulnerables a esos dos elementos. El monstruo se lanzó contra Tsuyoshi. La ventana del sistema confirmó que la electricidad era su mejor arma en ese entorno. Preparándose con su espada, el protagonista se disculpó por la demora y se preparó para luchar. Asestó un golpe barrido que desgarró la carne de la criatura en pedazos. Con una sonrisa tensa, Tsuyoshi comprendió por qué era tan difícil obtener información sobre esos monstruos. Sus cuerpos, negros como la resina, se escondían perfectamente en el pantano. Tras cada ataque, lanzó una cadena de rayos sobre el agua, lo que provocó que muchos devoradores de almas salieran disparados hacia la superficie. Con las fauces abiertas, se lanzaron hacia Tsuyoshi. La ventana del sistema confirmó que había logrado atraer la atención de todas las criaturas. Mientras se mantenía firme mirando al frente, Tsuyoshi pensó que para un grupo de aventureros comunes, aquella situación sería mortal. Sin embargo, con su fuerza física superior, no tendría mayor dificultad. El sistema le notificó que la energía se había concentrado en sus piernas, lo que le permitía desplazarse por el pantano sin quedar atrapado.
Rápidamente, atrajo a los enemigos hacia la zona designada y pidió a Harvey que guiara al equipo por el camino seguro. Los aventureros, asombrados, se preguntaban si en verdad había conseguido distraer a todas las criaturas oscuras. Uno de ellos expresó sorpresa por su agilidad y por cómo corría con facilidad en ese terreno. Otro reconoció que Tsuyoshi era un verdadero líder, capaz de llevar al grupo a superar cualquier desafío. Víctor, con una sonrisa de satisfacción, les recordó que él ya se los había advertido y preguntó si ahora finalmente lo entendían. Luke, algo confuso, admitió que lo había subestimado. Pero Harvey, que iba al frente, ordenó no detenerse y seguir avanzando mientras su capitán contenía a los enemigos. Harvey repitió la orden de seguir adelante y luego indicó a Víctor que tomara la delantera y guiara al grupo. Los aventureros corrieron por el pantano, mientras Tsuyoshi, al recibir otro mensaje del sistema, confirmaba que todos los monstruos habían sido conducidos a la zona de combate. Con una expresión seria, se dio la vuelta y se preparó para enfrentarlos. Sabiendo que los ataques perforantes eran efectivos, combinó esa técnica con rayos, aumentando el daño. Comenzó a lanzar golpes eléctricos y punzantes que atravesaban sin esfuerzo los cuerpos de los monstruos. Al ver que más enemigos se acercaban, Tsuyoshi sostuvo su espada con firmeza, consciente de que ya había ganado el tiempo necesario para su equipo. Poco después, el grupo de aventureros alcanzó la orilla. Uno de ellos gritó con entusiasmo que habían salido del pantano. Gritaban alegres, felices de haber llegado más lejos que cualquier otro grupo anterior, y todo gracias a su capitán. Harvey, sonriendo, dijo que lo habían logrado. Víctor, señalando hacia adelante con el dedo, gritó que el jefe de la mazmorra estaba justo en esa dirección. Harvey, aún incrédulo, le preguntó si estaba seguro, mientras Luke exclamaba que era impresionante. Víctor confirmó que el jefe no parecía tan temible y que probablemente el pantano había sido la parte más difícil. Uno de los jóvenes del grupo dijo que estaban ansiosos por enfrentarlo, pero otro recordó que Tsuyoshi había pedido que lo esperaran antes de avanzar. Otro aventurero dijo con confianza que no perderían de ninguna manera y que quería demostrarle al capitán de lo que eran capaces. Harvey les recordó que estaban en un nivel de dificultad elevado, pero Luke los interrumpió con un gesto solemne, llevándose una mano al pecho y pidiéndoles que se calmaran. Actuando con seriedad, Luke afirmó que solo habían llegado hasta ahí gracias a Tsuyoshi y que su fuerza era indiscutible. Por eso, creía que debían esperar por él para entrar todos juntos al área del jefe. Se hizo un breve silencio entre los aventureros. Entonces Harvey, con una sonrisa, le preguntó a Luke si al fin confiaba en el capitán. Luego, aprobó la sugerencia, diciendo que era mejor ser prudentes que lamentarse después, y dio la orden de esperar. Con una palmada amistosa en el hombro del pequeño Luke, soltó una risa. Víctor asintió, reconociendo que era la decisión más segura. Minutos más tarde, una voz se dirigió al grupo, preguntando si lo habían estado esperando. Era Tsuyoshi. Confirmó que ya había eliminado a todos los monstruos de la zona y dijo que el jefe debía estar cerca. Con su ropa rasgada y el cuerpo lleno de heridas, sostuvo su espada con decisión. Estaba listo para terminar esa mazmorra de alta dificultad. El sistema mostraba sus estadísticas: nivel 9, clase guerrero, con una espada tipo sierra ensangrentada, con una armadura de zorro. Su habilidad principal era la cadena de rayos y la habilidad copiada era sacrificio. Su poder total superaba los 4500 puntos. Todos lo miraban impresionados. Uno preguntó si de verdad había derrotado a los monstruos solo, y dijo que su fuerza era impresionante. Luke, aún atónito, preguntó quién era realmente, y recordó que ni siquiera había pasado del nivel 9. Víctor admitió que tampoco sabía mucho sobre él. Harvey lo observó con admiración y mencionó que pensaba recomendarlo al maestro del gremio una vez salieran de allí. En ese momento, dentro de la mazmorra de las sombras del pantano, bajo las alas de una gran ave, apareció el jefe final. Era una criatura grotesca formada por carne expuesta, el guardián del pantano. El sistema mostró sus características: nivel 18, con una salud elevada que se duplicaba en modo difícil. Su habilidad principal era la niebla del pantano, que creaba charcos breves para ralentizar a los enemigos. Su debilidad eran los ataques mágicos, el rayo y el fuego. Gracias al análisis detallado, Tsuyoshi descubrió que necesitaba tiempo para activar su habilidad principal, por lo que se podía interrumpir con magia poderosa. Además, usar efectos de hemorragia o veneno facilitaría el combate. Mientras revisaba esta información, el protagonista se preguntó si habría una puerta directa al jefe. También se cuestionó si esto dependía del nivel de dificultad. Luke explicó que un nivel elevado de dificultad no aseguraba la existencia de puertas hacia el jefe final, sino de la fuerza del enemigo principal. Por eso, era posible encontrar un acceso incluso en desafíos de nivel medio. Al comprender esta información, Tsuyoshi dirigió la mirada al frente y reflexionó que lo más importante era el poder del jefe. Recordó aquellas enormes puertas en la zona oscura, donde recibió el objeto Cardiolis, y como ese ojo misterioso no le generó un miedo profundo, lo cual consideró extraño. Mientras pensaba en ello,
Luke desenvainó su espada con seguridad y propuso avanzar hacia el jefe, exclamando que la victoria estaba cerca. Tsuyoshi levantó la mano ordenando esperar, y Luke obedeció de inmediato. El protagonista se volvió hacia Harvey y le solicitó reunir a los magos y a los miembros más veloces del equipo. Harvey cumplió la instrucción rápidamente y envió un escuadrón hacia Tsuyoshi. Víctor, con entusiasmo, preguntó si tenía un plan, y sin perder tiempo, Tsuyoshi empezó a explicarlo. Indicó que Harvey y Luke liderarían a los guerreros, mientras los magos formarían parejas para lanzar sus hechizos más poderosos cuando él lo indicara. Además, ordenó distribuir objetos que provocaran sangrado y veneno entre los luchadores ágiles. Víctor y Luke se mostraron sorprendidos al escuchar sobre estos efectos negativos. Con calma, Tsuyoshi confirmó que el jefe había duplicado su resistencia debido a la dificultad aumentada y que aplicar estos efectos facilitaría el combate. De esa forma, los enemigos quedarían distraídos, permitiéndole tomar el control del enfrentamiento. Luego, observando a los soldados, se dirigió a los magos y les pidió seguirlo, organizarse por equipos, calcular el tiempo entre hechizos y colocarse como en un tablero de ajedrez para cubrir todos los ángulos. Harvey, desconcertado, preguntó cómo sabía todo eso, confesando que le causaba inquietud. Pero Luke sonrió y recordó que ya había asegurado que Tsuyoshi sería capaz de limpiar la mazmorra con facilidad. Los miembros del grupo reconocieron la genialidad del plan y decidieron enfocarse en derrotar al jefe lo antes posible. Mientras tanto, fuera de la mazmorra, varios aventureros observaban el portal rojo. Uno preguntó si el gremio Gran Cabra había entrado con un joven guerrero, y otro respondió que lo hicieron en modo difícil. Comentaron que la entrada de color rojo indicaba el nivel del reto, mostrando la habilidad del equipo. Advirtieron que activar este modo sin preparación podía costar no solo vidas, sino también prestigio. Un aventurero que solía menospreciar al gremio de Harvey se burló al ver que eran guiados por un humano. Supuso que aquel joven los había engañado, ya que ni siquiera lograban superar este sitio en modo intermedio. Creía que era cuestión de tiempo para que usaran el cuerno de retirada. Con una sonrisa maliciosa, pensó que el gremio estaba compuesto por una mezcla extraña de humanos y bestias y que su honor ya estaba perdido. Esperaba poder burlarse de ellos cuando regresaran. Dentro de la mazmorra, se libraba una intensa batalla contra el jefe, que sangraba visiblemente. Víctor, preocupado, sugirió a Tsuyoshi que usaran magia para ayudar. Sin embargo, el protagonista indicó que conocía bien los movimientos del enemigo y que solo debían esperar su señal. De pronto, el cuerpo del jefe comenzó a expandirse, obligando a los luchadores cuerpo a cuerpo a retroceder. Ante esta situación, Tsuyoshi dio la orden al segundo grupo de magos, quienes lanzaron un hechizo combinado de viento y fuerza marina, interrumpiendo la técnica que el monstruo intentaba activar. Luke, impresionado y con su espada en mano, se preguntó si Tsuyoshi había previsto todo otra vez. Los combatientes, con renovada energía, retomaron el ataque con sus armas. Rodeado de energía oscura, el protagonista se preparó para finalizar el combate. 15 minutos después, el guardián del pantano cayó derrotado. Los miembros del gremio celebraron con euforia. Uno de los aventureros levantó su arma y gritó que lo habían logrado en su primer intento. Harvey, sorprendido, preguntó quién era realmente Tsuyoshi y comentó que debía presentarlo al líder del gremio, ya que si se unía, su potencial crecería aún más. Luke estuvo de acuerdo, señalando que deberían recomendarlo por su habilidad para anticipar los movimientos enemigos y por su fuerza extraordinaria. En ese instante, Tsuyoshi se encontraba junto al cadáver del jefe, el cual comenzaba a desvanecerse en una luz brillante. La ventana del sistema notificó que había alcanzado el nivel 10 y que su poder de combate aumentaba a 45.000 en ese momento. Con una sonrisa de satisfacción, pensó que había recibido toda la experiencia del jefe y que por fin alcanzaba un hito importante. Solo le faltaban 2 pasos para llegar a su meta. Al levantar la vista, leyó un mensaje que informaba que el portador del Anillo del Infinito había alcanzado el nivel 10, y como premio, se le otorgaba un conjunto de armadura negra de camuflaje. Curioso por conocer el equipo, deseó ponérselo. En segundos, su cuerpo ya estaba cubierto con una armadura elegante y oscura. El sistema confirmaba que se trataba de un conjunto exclusivo para quienes portaran el Anillo del Infinito, que no podía venderse ni intercambiarse. Su función principal era adaptarse a la voluntad del usuario, permitiendo combinarse con otras piezas visualmente, ocultando las originales. En su estado actual, el protagonista tenía nivel 10. Su arma era una sierra de niebla ensangrentada. El equipo visible era la armadura negra, y el conjunto oculto seguía siendo el del zorro bestial. Su habilidad principal era la cadena de relámpagos, mientras que la habilidad copiada era sacrificio. Su poder de combate total ascendía ahora a 150.000.